El día de nuestra boda, Eva, una estudiante menor de la escuela de mi amor de infancia, Ethan, irrumpió en el lugar de la ceremonia como una loca. Apretaba su vientre ligeramente abultado, su voz llena de acusación, y sus hermosos ojos, cargados de resentimiento y odio. Se fijaron en Ethan. Ethan, nunca tendrás derecho a verme a mí ni a nuestro hijo otra vez. Dejando solo ese grito desesperado, Eva levantó su vestido rojo y salió corriendo. Como una novia fugitiva. El aire en el salón se congeló. Yo estaba en el centro de la alfombra roja, mi vestido blanco rozando el suelo, el ramo temblando ligeramente en mis manos. No por enojo, sino porque todo se desarrollaba tal como lo había anticipado. Mi amor de infancia. El hombre que conocía desde hacía más de 2 décadas, dejó caer sin dudar el anillo de bodas. Ethan ni siquiera me miró antes de correr tras aquel deslumbrante destello rojo. El novio había huido con otra. Un murmullo contenido recorrió el salón. Los rostros de mis padres se tornaron pálidos, y su mirada hacia los padres de Ethan se volvió hostil. Sin embargo, yo permanecí tranquila. Saqué mi teléfono y abrí la ventana de chat con el avatar oscuro. El último mensaje era de hace 2 horas. Escribí: has ganado. Acepto mi derrota. Ven y cásate conmigo. Le di 10 minutos. Julian siempre era puntual. Tomé el micrófono, originalmente preparado para mí, sí, aceptó, y empecé a tranquilizar a los invitados. Había muchos invitados y muchos chismes. Algunos elogiaban mi gracia y compostura, otros se alegraban de mi desgracia, y algunos solo estaban curiosos. Difundiendo rumores por todas partes. Fingí no oír nada, mis labios curvándose en una sonrisa perfecta, mientras esperaba al hombre que sabía que vendría. 9 minutos y 15 segundos después, él llegó. Un día, hace 3 años, estaba lista para romper con Ethan, porque su corazón ya se había desviado. Mientras me juraba amor eterno, su amor de infancia, también se enredaba en una relación ambigua con Ava, una chica joven y encantadora. Fue repulsivo. Me arrepentí de haber estado con él. Ese día, él y yo asistíamos a una gala empresarial, sería la última vez que fingiría con él. Cuando terminara la gala, planeaba arrojarle todas las pruebas y terminar todo limpiamente. Ese era mi plan original, pero, inesperadamente, me enamoré a primera vista. Fue también la primera vez que conocí a Julian. En ese momento, él era una figura poderosa en los mercados de capital, mientras que yo acababa de heredar el negocio familiar. Una sola mirada bastó para alterar todos mis planes. Se rumoreaba que era severo y obsesivo, despiadado y con una posesividad casi patológica. Decían que había sufrido traumas en su infancia, lo que le provocaba una necesidad intensa de controlar todo lo que le importaba. Esa noche, desde el otro lado de la sala, me miró. Sus ojos oscuros y fríos eran como un lago en calma, ocultando profundidades turbulentas. Lo observé como un lobo solitario, tranquilo antes de lanzarse sobre su presa. En ese instante, mi corazón latió con fuerza, una mezcla de conquista y miedo me invadió. Solo pude bajar la cabeza, apretando los puños para ocultar mi agitación. Ethan estaba a mi lado entonces, tan atento y considerado como siempre. Éramos novios desde la infancia, y nuestras familias ya daban por hecho nuestro matrimonio. Pero sabía que los sentimientos de Ethan hacia mí eran más una cuestión de responsabilidad acostumbrada. En cuanto a Ava, la chica que siempre parecía necesitar su ayuda. Hacía tiempo que ocupaba un lugar especial en su corazón. Lo odiaba. Era mi amor de infancia, y aún así, movía la cola por otra. Desde el momento en que me traicionó, quedó fuera de mi vida. Coincidentemente, también estaba cansada de fingir ser una chica buena. Ethan era fácil de leer, mimado por su familia. Fingía tener afecto profundo, pero prefería a las chicas dóciles y dulces. Fingí ser la chica que él quería durante tanto tiempo que casi me lo creí. No fue hasta que apareció Ava que entendí que no podía fingir dulzura real. Con sus ojos redondos y húmedos como albaricoques y sus hoyuelos profundos, Ava era una dulzura nata. Pensé que Ethan debía haberse enamorado de ella a primera vista. Considerando que era exactamente su tipo. Una vez entendí eso, ya no culpé a Ethan, porque yo era igual, aún más despiadada, capaz de abandonar a mi amor de infancia sin dudarlo. No podía dejar que el hombre que amaba viviera en las sombras para siempre, necesitaba una salida. Una razón que me permitiera retirarme sin dañar la relación entre nuestras familias. La aparición de Eva llegó justo a tiempo. Durante más de 3 años, aparecí deliberadamente en todos los lugares donde estaba Julian, pero nunca me acerqué activamente. Así es la gente. Lo que se ofrece fácilmente se desprecia, pero lo que se gana con esfuerzo se valora de verdad.
Una vez, en una gala benéfica, accidentalmente me senté frente a él. Ese día llevaba un vestido similar, pero diferente, al que Ethan me había regalado, con un maquillaje refinado pero no excesivo. A mitad del evento, Ethan recibió una llamada y se excusó. Dudé en hablar, luego forcé una sonrisa y continué conversando con los ejecutivos a mi alrededor hasta que él se fue. Su salida no fue ni demasiado discreta ni demasiado ruidosa, justo lo suficiente para captar la atención de Julian desde el otro lado de la sala. Posteriormente, mi conversación con los ejecutivos también llegó a sus oídos. Después de nuestra charla, me escabullí silenciosamente. Una brisa recorrió la terraza, y me quedé junto a la barandilla. Mi mirada era melancólica cuando noté pasos suaves detrás de mí. Parpadeé, y una lágrima trazó un camino por mi mejilla, claramente iluminada por la luz ambiental. Señorita Isabella, su talento para los negocios es agudo, comentó Julian con franqueza, pero su juicio respecto a los hombres parece deficiente. No giré la cabeza, mi voz era calmada, aunque con una ligera vibración. Parece que el imperio empresarial del señor Julian prospera si tiene tiempo para dar consejos a otros. Mi implicación era clara, se estaba entrometiendo. Julian entendió perfectamente. Continuó, simplemente estoy muy interesado en la propuesta que acaba de presentar la señorita Isabella. Tal vez podríamos discutirla más a fondo y lograr un beneficio mutuo aún mayor. Mi ambición era evidente desde el momento en que Ethan se marchó, pero permanecí entre la multitud, manejando hábilmente las conversaciones. Además, la aguda visión de inversión de Julian era bien conocida, los proyectos en los que participaba casi nunca fracasaban. Julian lo sabía, y yo tampoco dejaría pasar la oportunidad. Como esperaba, finalmente crucé su mirada directamente. Mis ojos estaban enrojecidos entonces, luciendo frágiles pero decididos. Gracias por esta oportunidad, señor Julian. Después, Julian eligió una sala privada. Y tuvimos una conversación muy agradable. Fue nuestro primer encuentro formal, y las reuniones posteriores surgieron de forma natural. Así fue como poco a poco desperté su interés. Fui dejando tentaciones a lo largo del camino, guiando al pájaro hasta que, con un leve toque final, cayó en la jaula. Ambiciosa y capaz, pero ingenua en el amor, aunque con posibilidad de redención, ese era mi nuevo papel. Mientras tanto, fomenté en secreto la dependencia de Ava hacia Ethan. En cuanto a sus prácticas, le sugerí a Ethan que la ayudara. Naturalmente, él la ubicó cerca de su oficina. La empresa de prácticas estaba lejos de la universidad, y antes de que yo dijera algo, Ethan ya le había conseguido alojamiento. Conocía bien a Ethan, era bondadoso y fácil de manipular. Nunca ignoraría a alguien en apuros, especialmente si esa persona era Ava. En cuanto a Ava, esa chica aparentemente frágil pero en realidad calculadora, que albergaba deseos inapropiados hacia Ethan, no dejaría pasar ninguna oportunidad. Poco a poco, Ethan empezó a ignorarme, y la mayor parte de su atención se centró en Ava. Llegó al punto en que ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo, una y otra vez me convertí en la opción secundaria. Del dolor inicial. Finalmente llegué a un punto en el que podía sonreír mientras veía a Ethan marcharse. Y cada vez que me sentía vulnerable en privado, Julian aparecía, ofreciendo orientación. Mi transformación tuvo su participación, hasta que la invitación de boda con Ethan llegó a sus manos. Julian me envió un mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué sigues casándote con ese hombre? Julian estaba desconcertado, su irritación alcanzando un nivel indescriptible, pero yo, como aturdida, respondí, él dice que sabe que cometió un error. Me aseguró que cambiaría, y el matrimonio es asunto de ambas familias. Además, nuestras familias están formando una poderosa alianza. Aún tienes otras opciones, dijo él. ¿Qué opciones?, pregunté yo. Julian no insistió en el tema. Isabella, dijo, hagamos una apuesta, veremos si esta boda puede celebrarse sin contratiempos. De acuerdo, ¿no vas a preguntar cuál es la apuesta? Confío en que el señor Julian no me engañará. Veamos qué pasa. Bajo la mirada de todos los invitados, Julian tomó mi mano. Su traje negro a medida, de alguna manera, complementaba mi vestido de novia. Todos estaban desconcertados por el giro repentino de los acontecimientos, pero la expresión de Julian era fría, y su reputación le precedía. Sutilmente, la gente reprimió sus pensamientos. Continúe con la ceremonia, ordenó Julian con naturalidad. El oficiante se quedó helado unos segundos, al ver al hombre con expresión tan severa sacar un anillo, sus años de experiencia profesional se activaron de inmediato. Abrió la boca y dijo, mi nombre es Julian, ¿verdad? Bien, bien.
El oficiante fingió calma. Julian, ¿acepta usted a la señorita Isabella como su legítima esposa? Para amarla y cuidarla desde este día en adelante, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Para amarla y respetarla hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. El oficiante me miró, y yo di la misma respuesta. Sí, acepto. La boda continuó sin problemas. Solo que con un novio diferente. Julian también había traído a varios periodistas. Imaginé que, antes de que terminara la ceremonia, la noticia de que Ethan me había abandonado en el altar, y que inmediatamente fui tomada por un magnate de los negocios, se esparciría por todo el mundo empresarial. Después del intercambio de anillos, Julian me levantó en brazos y salió caminando. Me acurruqué en sus brazos, dejando que me llevara entre los invitados atónitos. Él había ganado la apuesta, y yo también. Julian me llevó a su residencia privada. Luego me dejó en el sofá y, mirándome desde arriba, dijo: «Tu familia es solo una familia rica común, su empresa ha estado decayendo en los últimos años. Al casarte, el mayor beneficiado sería claramente la familia de Ethan. ¿Por qué no buscar un aliado más grande y fuerte, como yo, como Julian?» Sonreí con una leve expresión. ¿El señor Julian está tratando de venderse a sí mismo? Habiendo sido plantada por mi novio hacía solo unas horas, no estaba de buen humor. Julian se inclinó, su aliento cálido y húmedo rozando mi oído. Considéralo una transacción. Eres perfecta para el mundo de los negocios, tienes talento y capacidad. Los charcos poco profundos solo limitarán tu potencial. Un hombre tan improductivo como Ethan solo sería un obstáculo. Necesito una pareja matrimonial adecuada para calmar a los viejos miembros del consejo tan fáciles de asustar. Y tú necesitas un aliado poderoso. Isabella estaba en conflicto interno. Tu padre es anciano, y tus tíos observan con ojos codiciosos. El señor Julian estaba bien informado, incluso conocía todos los asuntos de mi familia. Rápidamente sopesé los pros y los contras en mi mente. Como si no estuviera convencida, me incliné hacia su oído. Imitando su tono y susurré: «Entonces hagamos un acuerdo de 3 años. Durante 3 años seremos marido y mujer, cómplices. Después de 3 años, nos separaremos amigablemente. Tú obtendrás tu poder y yo mi beneficio». Julian ya había anticipado mis palabras, sacó un contrato y me lo entregó. «Fírmalo». Lo tomé, bajé la cabeza y leí cada cláusula con atención. Julian sabía que siempre era minuciosa y paciente. Él se sentó a mi lado, relajado. Era un acuerdo prenupcial detallado, y al examinarlo de cerca, parecía incluso más ventajoso para mí. Sin dudarlo, tomé la pluma y firmé mi nombre. Un destello de sonrisa cruzó los ojos de Julian. Tomó el contrato, y después de prepararlo en 3 copias, cada uno conservó la suya. Sostuve mi copia del acuerdo. Julian notó mi nerviosismo y, con un movimiento de muñeca, colocó la suya sobre la mesa. Luego, con naturalidad, extendió la mano y retiró las horquillas decorativas de mi cabello, dejando que los mechones oscuros cayeran sobre mis hombros, brillantes y sedosos. Lo entendí todo. La voz de Julian era baja y ronca, pero urgente: «Hoy es nuestro día de boda. Artículo 3. Ambas partes se comprometen a cumplir con los deberes matrimoniales y a mantener la exclusividad e intimidad del matrimonio». ¿Deberes matrimoniales? Repetí esas palabras en mi mente una y otra vez. Julian simplemente me observó, su mirada tranquila, sin decir nada. Sabía que yo era una persona inteligente. Excepto por algunas debilidades emocionales, siempre actuaba con racionalidad. Quizás no pasó mucho tiempo. Dejé el contrato, luego rodeé el cuello de Julian con mis brazos. Después de confirmar la posición de sus labios, cerré los ojos, el toque suave me hizo desear acercarme aún más. Antes de poder saborear el momento, una tormenta de pasión, con delicadas olas, me envolvió. Incapaz de resistirme, solo pude rendirme a él. La vida matrimonial fue sorprendentemente decente. Como nuestros intereses coincidían, nuestras interacciones eran bastante armoniosas. Julian realmente me dio suficiente libertad y respeto, tal como se establecía en el acuerdo. Era decisivo y eficiente en los negocios, pero en casa solo un poco reservado. Solo las menciones ocasionales de los deberes matrimoniales me resultaban un poco abrumadoras. Después de casarnos, esos viejos del consejo de Julian se calmaron por completo. Y yo, con la ayuda del equipo de Julian, comencé a reunir pruebas contra mis tíos, para luego darles un golpe fatal. Los días pasaban lentamente, prosperaba en el mundo empresarial. Y la actitud de Julian se suavizaba.
Poco a poco podía sentir su conflicto interno y su creciente vulnerabilidad. La infancia sombría de Julian lo había convertido en alguien emocionalmente complejo. Estaba bien, yo era paciente. Sondeaba sus límites de manera sutil e imperceptible, como una sombra que lentamente lo envolvía. Feliz, tarareaba una melodía mientras salía del edificio de oficinas. La jornada había terminado, y Julian, inusualmente, dijo que vendría a recogerme. Mientras esperaba, llegaron invitados no deseados. Ava, del brazo de Ethan, se acercaron con clara intención. Los ignoré, sus acciones bastaban para que despreciara su presencia. Isabella, comenzó Ethan. Últimamente se veía decaído, su voz seca y desagradable. Eva lo empujó con disgusto, pero él no se apartó. Observé sus pequeños gestos y respondí con voz fría: «Me estás bloqueando, ¿podrían ir a coquetear a otro lado? Julian no podrá verme cuando venga a buscarme». Llamar a una pareja por su nombre de pila podría sonar distante o formal en algunos contextos. Pero cuando pronuncié el nombre de Julian, llevaba un toque de afectuosa intimidad. Al oírlo, el rostro de Ethan se ensombreció visiblemente. No entendía por qué Julian me había elegido, ni por qué yo había aceptado. Se culpaba a sí mismo. Si no fuera por su momento de impulsividad, Isabella no habría tenido que entrar en esa jaula de lobos. Ahora, finalmente había reunido el valor para disculparse conmigo. En su imaginación, Isabella lloraría, lo culparía, incluso lo odiaría. Cualquier cosa menos esta frialdad, que incluso llevaba un toque de Julian. Isabella, lo siento por haberte arrastrado a esto. Por eso estoy aquí, para ayudarte a divorciarte. Julian es despiadado y no puede darte la vida que deseas, dijo Ethan con un tono sincero y obstinado. Fruncí el ceño, sin entenderlo en absoluto. Sin embargo, Ethan creyó que había tocado un punto sensible, y su voz se elevó notablemente. Isabella, sé que actuaste por impulso, sé que Julian te está utilizando. Isabella, vuelve. Me disculparé con tus padres. Cuando regreses, seguirás siendo una joven privilegiada. Seguiré apreciándote, te trataré como a mi hermana más querida, y te buscaré un buen esposo. Julian no es el adecuado para ti. Ethan seguía parloteando, completamente absorto en su propio mundo. No podía creer que fuera tan arrogante. Ava, a su lado, parecía furiosa pero tuvo que contenerse, viendo cómo su amante coqueteaba con otra mujer. Ava no era la única que mostraba descontento. Julian, que había llegado a recogerme y había escuchado parte de la conversación, también tenía el rostro sombrío. Le sonreí y caminé hacia él. Rodeé a Ethan y Ava con pasos pequeños y me acerqué a Julian. Tomé sus manos y las apreté. Julian, viniste a buscarme. La voz de Ethan se cortó en el momento en que empecé a moverme. No fue hasta que realmente cruzó la mirada con Julian que comprendió de quién había estado hablando mal. Julian, naturalmente, pasó su brazo por mi cintura. «Señor Ethan, ¿está hablando mal de mi esposa?», preguntó Julian con su habitual franqueza. Nunca le interesó mantener apariencias superficiales. Al oír esto, Ethan perdió todo control. «Así es, Julian, ¿te divierte robar la esposa de otro? Isabella está contigo solo porque la obligaste. Ella no quiere estar contigo, no es feliz. Señor Julian, si realmente la entiendes, déjala ir. Isabella no es una chica con la que puedas jugar». Harta de escuchar el monólogo moralista de Ethan, estaba entre enojada y divertida. ¿Cómo no había notado que había salido con un idiota? Ethan, tú fuiste quien me abandonó en nuestro matrimonio. ¿Con qué derecho pretendes decidir mi futuro o tomar decisiones por mí? Lo miré con los ojos llenos de desprecio. «Por favor, desaparece de mi vista para siempre». Dicho esto, tomé la mano de Julian y me fui. En el camino a casa, Julian no dijo una palabra. Tan pronto como llegamos, me arrastró al dormitorio, me empujó sobre la cama y me inmovilizó, mirándome intensamente. Su voz era peligrosa. «¿Estás molesta por él otra vez? ¿Aún puede afectar tus emociones ese hombre que casi fue tu exesposo? ¿Qué opinas, señor Julian?». Aunque estaba bajo su control, lo desafié directamente. La excitación y la pasión se mezclaban dentro de mí. «No olvides que me perteneces, aunque solo sea por 3 años. Eres completamente mía». Las emociones de Julian se desbordaban, su respiración caliente rozó mi rostro y sus ojos oscuros mostraban una posesividad frenética. Como si quisiera devorarme. Temblé, pero mantuve una expresión desafiante. Mi mano acarició su rostro. «¿Quieres morderme o poseerme? ¿Quieres que solo te tenga a ti en mi corazón? ¿Por qué no intentas conquistarme?». Mi tono era lento y provocador, como tentando a un niño a robar una manzana.
En su mente nublada y frenética, mostré mis propios colmillos. Conquista. Posesión. Una ola arrolladora me envolvió, y solo pude refugiarme bajo la protección de Julian. Esta vez fue realmente doloroso. Apreté los dientes, pensando que quizá había vuelto a hacer a Julian más retorcido. Cuando desperté al día siguiente, ya no era temprano. Julian no estaba a mi lado. Mi estómago rugía, con el cuerpo agotado, bajé para pedirle a la ama de llaves algo de comer. Julian estaba en la sala revisando documentos. Lo ignoré y fui directo al comedor. Al sentarme, noté un cojín más suave en la silla. Julian me siguió y se sentó a mi lado. La ama de llaves trajo rápidamente mi desayuno favorito. Después de comer y mejorar mi humor, Julian colocó unos documentos en mis manos. Mira esto. Los abrí. Era información detallada sobre la reciente crisis financiera de la empresa de Ethan. ¿Qué significa esto? Pregunté. Un regalo. Puedes usarlo para vengarte, dijo Julian con naturalidad, como si fuera un simple obsequio. Sabía que obtener esa información no había sido fácil. Ethan no era especialmente capaz, una vez filtrada, recibiría un golpe devastador. Dada su falta de talento, probablemente nunca se recuperaría. Me reí. Señor Julian, no le agrada a alguien y, en lugar de hacerlo usted mismo, me incita a mí, su exesposa. ¡Qué mezquino! No exesposa. No estaban casados. Corrigió Julian sin negar ser mezquino. Con una chispa de diversión en mis ojos, miré al señor Julian, que aún intentaba parecer serio, y me senté en su regazo. Julian me rodeó fácilmente con los brazos. Yo entrelacé los míos alrededor de su cuello. Sé que solo he sido tu esposa. Julian se mostró complacido con mis palabras, apretando más su abrazo. Si él no hubiera huido de la boda, ni siquiera habría tenido la oportunidad de arrebatarte. Así que debería agradecerle. Pronunció, agradecerle, entre dientes. Sabía que se sentía indignado por mí. Aunque me rescató, el hecho de haber sido abandonada seguía siendo una mancha imborrable. Le besé el ceño fruncido. Es un regalo maravilloso. Lo acepto. Solo una pequeña lección será suficiente. No hace falta ir demasiado lejos, señor Julian. Si él me abofeteó una vez, yo lo haré 2 veces, y bastará. Dejarle hacerlo también le servía como desahogo. El afecto superficial entre Ethan y yo era tan frágil que ni siquiera podía odiarlo. Dejé los documentos sobre la mesa. Julian tomó mi mano y me besó los labios. A diferencia de los besos rutinarios del deber conyugal, este fue largo y tierno. Mientras respondía, mi relación con Julian cambiaba silenciosamente. Ethan pasó meses realmente difíciles. Los negocios de su familia decaían, y él intentaba desesperadamente conseguir socios, pero todos lo rechazaban. En cuanto escuchaban su nombre, lo recordaban como el tonto que huyó el día de su boda, y la mujer que abandonó ahora era la esposa de Julian. El jefe Julian y él eran ahora rivales. Asociarse con Ethan solo enfadaría al señor Julian. Ningún posible colaborador sería tan miope. Ethan recibió una ola de rechazos. Al volver a casa, Ava, sosteniéndose el vientre, se levantó lentamente. «Has vuelto. La cena está lista. Comamos juntos». El vientre de Ava crecía cada día, haciéndole difícil moverse, pero con cuidados en casa, sufría menos. Su rostro redondeado se veía aún más lleno. «No tengo hambre. Come tú», dijo Ethan con indiferencia, tirando su chaqueta y subiendo las escaleras. Ava aún estaba a unos pasos. Miró cómo su hombre se alejaba con frialdad, apretando su ropa con fuerza, el corazón oprimido. Recordó aquella boda, tal vez ese fue su momento más valiente. Él le había prometido que rompería pronto con Isabella, y que estarían juntos abiertamente. Pero, ¿qué hizo? Se fue en secreto a casarse, al punto de que ella no pudo contactarlo durante días. Si alguien de la empresa no lo hubiera mencionado por accidente, probablemente ya estarían casados, y ella seguiría soñando felizmente con convertirse en la señora Ethan. Ava estaba tanto angustiada como furiosa. No quería vivir siempre en las sombras, ni ser descartada cuando envejeciera y perdiera su belleza. Necesitaba un plan, una salida. Así que mintió, afirmando que estaba embarazada. El hombre que amaba ya había tenido un hijo con otra mujer antes. Eso dolería más que cualquier otra cosa. Incluso si la boda se hubiera llevado a cabo, la existencia de un hijo ilegítimo siempre sería una cuña entre la pareja. Ava irrumpió impulsivamente en el lugar de la boda. El resultado fue incluso mejor de lo que esperaba. Ethan corrió tras ella al oír los gritos a sus espaldas.
El corazón de Ava latía con fuerza, finalmente se sintió segura de que nunca había malinterpretado su profundo afecto. Debido a la agudeza e independencia de Isabella, Ethan no había contactado a Ava por mucho tiempo. En el momento en que se reencontraron, se entregaron apasionadamente. Al principio, Ethan dudaba en dar pasos grandes, pero Ava lo incitó a actuar con más audacia. Ava necesitaba convertir su mentira en realidad y así convertirse en una dama rica y respetada. Antes de dormir, saboreó el gusto de la victoria. Sin embargo, a la mañana siguiente, una noticia abrumadora hizo imposible que tanto Ethan como Ava la ignoraran. Isabella se había casado justo después de que el novio huyera. El magnate Julian ofreció una dote matrimonial de valor astronómico solo por casarse con Isabella. Todos especulaban sobre las cualidades extraordinarias de la señorita Isabella, y se burlaban del novio que confundió una piedra con una perla, convirtiéndose en el hazmerreír de todos. Aquella noche de ternura se sentía tan vívida como un sueño, y tan frágil como uno. Ethan, furioso, lanzó su teléfono al suelo y luego arrebató el de David, mirando fijamente el vídeo en el que Julian cargaba a Isabella en brazos como a una princesa. Ava dudó, y tras un momento preguntó, ¿Isabella y el señor Julian se conocían desde hace tiempo? No lo sé, dijo Ethan, sintiendo un nudo en el pecho. El momento feliz del vídeo se repetía una y otra vez. Nunca supo que ella tenía otras opciones. ¿Cómo podía la niña que lo seguía desde la infancia convertirse de repente en la esposa de otro, y nada menos que del despiadado y famoso Julian? Ethan se quedó desconcertado por un momento. Ava observó su expresión, y rápidamente le tomó la mano, dejando caer grandes lágrimas. Todo es culpa mía. Si no hubiera sido incapaz de controlar mi amor por ti, Isabella no habría tomado una decisión tan imprudente. Solo quería que nuestro hijo viera a su padre por última vez. Debí haberme apartado. Sus lágrimas cayeron sobre la mano de Ethan, lo bastante calientes como para traerlo de vuelta a la realidad. Ava ya se estaba vistiendo. Continuó, iré a explicarle a Isabella que el niño no es tuyo, que todo fue culpa mía. ¿Cómo pudo acabar en manos de un hombre tan cruel? Dijo girándose hacia él con súplica. Tú tienes los medios, ¿podrías ayudarme a conseguir una prueba de paternidad falsa? Así podremos decir que el niño no es tuyo. Solo te fuiste de la boda para confirmar la verdad. Fue una imprudencia, pero Isabella es bondadosa. Seguro te creerá. Entonces podrás ofrecerle otra gran boda. Esta vez la bendeciré desde lejos y me iré con nuestro hijo, sin volver a aparecer ante Isabella. Cada palabra de Ava era por el bien de Ethan, y su mente estaba sumida en el caos. Rápidamente se arrastró hacia ella y la abrazó por la cintura. No, no puedes hacerlo. Eres una mujer, y si tienes un hijo, ¿qué pensará la gente de ti? ¿Qué harás como madre soltera? Ethan estaba enfadado y ansioso. Simplemente no podía soportar dejar ir a Ava, esa chica que había hecho que su corazón volviera a latir con vida y pasión. Ava seguía llorando, y Ethan solo podía secarle las lágrimas, abrazándola y repitiéndole que la amaba. Ava tuvo suerte. Después de aquello, realmente quedó embarazada. Ninguno de los dos volvió a mencionar a Isabella, y vivieron un periodo de armonía verdaderamente dichosa, hasta que la empresa comenzó a tener dificultades financieras. Aunque Ethan trabajaba frenéticamente día y noche, no pudo evitar su declive. Finalmente comprendió cuán importante había sido la ayuda de la familia de Isabella. Pero desde que huyó de la boda, los padres de Isabella se negaban a verlo, e incluso sus propios padres tampoco lo recibían. Durante la cena de aquel día, Ethan de repente dijo, voy a ver cómo está Isabella. Si él no la trata bien, la traeré de vuelta. Debe de ser infeliz, pensó Ethan. Isabella solo lo había amado a él desde la infancia. Era una joven orgullosa y decidida. Pero con él era como una gatita dócil. ¿Cómo podría soportar estar casada con un hombre tan frío y despiadado? ¿Y yo qué? Ava dejó los cubiertos, con una mezcla de ansiedad y una sensación de confirmación inevitable en su tono. Ethan sonrió con ligereza. No pienses demasiado. Solo la veo como a una hermana, no soporto verla sufrir. Además, si realmente logro traer a Isabella de vuelta, podremos retomar la cooperación con su familia. Está bien, iré contigo, dijo Ava, mostrando su dulce sonrisa habitual. Ambos cenaron, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Debido a su embarazo y al agitado trabajo de Ethan, ya dormían en habitaciones separadas. Ava yacía en la cama con los ojos abiertos, sin poder dormir, pensando en su futuro. Podía sentir que el corazón de Ethan vacilaba otra vez. La última vez fue por ella. Pero esta vez era por un viejo amor.
Ava murmuró, basura, entre dientes antes de quedarse dormida finalmente. 3 meses después, Isabella enfrentó una crisis. Mis tíos se aliaron para provocar un cambio en la Junta, intentando destituirme de mi cargo. En realidad, esos viejos no podían quedarse quietos en cuanto supieron que me había casado con Julian. Temiendo que él me respaldara. En ese momento le pedí a Julian que no actuara impulsivamente. Eran cobardes, hacía tiempo habían perdido su antigua ambición. Al ver a una mujer joven como yo al mando, su codicia resurgió, y buscaron devorar mi parte. Cuando me casé con Julian, al principio observaron con cautela. Intentaron obstaculizarme en secreto, pero al ver que Julian no intervenía, creyeron que no le importaba. La avaricia los cegó. Y finalmente se atrevieron a actuar contra mí. Yo también mostré los colmillos, lista para dar un golpe fatal. Durante una reunión del consejo, mis tíos fueron los primeros en desafiarme. Refuté sus acusaciones con argumentos sólidos y luego presenté pruebas directas contra los 2 más agresivos, que fueron expulsados de inmediato del consejo. Mantuve mi puesto, y el efecto ejemplar fue perfecto. Aquella victoria impresionante me llevó a beber unas copas de más. En la celebración, con el rostro enrojecido, Julian aún vino a recogerme del banquete. Me cargó en brazos y, tras saludar a los presentes, se marchó rápidamente. Esta fue la primera aparición de Julian en mi empresa, disipando directamente los rumores de desavenencias matrimoniales. Los miembros del consejo, tras pensarlo, comprendieron la situación. Ya en casa, Julian, algo brusco, me dejó en el sofá. La ama de llaves colocó el remedio para la resaca y se retiró en silencio. Julian me ayudó a incorporarme, insistiendo y persuadiéndome hasta que me terminé el tazón de medicina. Cuando estoy ebria, suelo ser problemática. Mantuve a Julian ocupado media noche antes de que ambos nos quedáramos dormidos. La luz de la mañana era brillante. El sol me deslumbró. Me deslicé fuera de su abrazo para mirar la hora, pero su brazo se extendió y me atrajo de nuevo. ¿Por qué estás despierta? Duerme un poco más, dijo Julian abriendo los ojos. Mi reflejo se veía en sus pupilas oscuras. Ayer estabas diferente. Fuerte y segura de ti misma. Supe entonces que no me había equivocado. Tenía un informante dentro del consejo. Él sabía que yo entendería el sentido detrás de sus palabras. Y su mirada seguía fija en mí, observando mi reacción. Levanté la cabeza y lo besé en los labios, fingiendo una confianza coqueta. ¿Y bien, ya estás completamente cautivado por mí? Él siguió observándome, y al ver mi expresión natural y sincera, él se rió suavemente, atrayéndome con fuerza a su abrazo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Cuál de todas es la verdadera tú? No podía distinguirlo, y ya no quería hacerlo. Mientras te quedes a mi lado, aceptaré cada parte de ti. 1 año después, Julian me llevó a su isla privada para unas vacaciones. La brisa marina húmeda rozaba mi rostro y el vasto océano se extendía hasta el horizonte infinito. Me quedé en la playa, charlando con Julian bajo la luz de la luna. No estoy segura de qué hablábamos, pero de repente Julian se arrodilló sobre una rodilla y me entregó una caja de regalo. Compensación por incumplimiento de contrato, dijo. Me quedé confundida, aunque mi corazón latía con fuerza. Al abrir la caja, apareció un acuerdo de transferencia de acciones. Me estaba transfiriendo el 9% de sus acciones de la empresa Julian. Me quedé atónita ante aquel documento. Con esas acciones, podría tener poder efectivo sobre él en la junta directiva. Podía sentir claramente el cambio en nuestra relación. Nos estábamos volviendo cada vez más como una pareja casada común. No sabía a dónde nos llevaría esa relación, así que después de 3 años, decidí saborear cada día. Esto es, pregunté, expectante y nerviosa, hasta que las palabras de Julian llegaron claramente a mis oídos. He roto el contrato. 3 años son demasiado poco. Quiero toda una vida. Julian entonces sacó un anillo de diamantes preparado de antemano. Isabella, quiero que seamos marido y mujer para siempre. La transferencia de acciones es solo una parte. El resto de los regalos te espera en nuestra habitación, para que los abras uno por uno. Isabella, me llamó con ternura. Le dije que sí, y todo lo demás fue un borrón. Cuando por fin reaccioné, el enorme anillo de diamantes ya estaba en mi dedo. Así, en aquella isla privada, Julian y yo tuvimos una boda única y solo nuestra. Julian suspiró aliviado. Después de 1 año de matrimonio, por fin tenemos nuestro aniversario de bodas. La idea de que nuestro futuro aniversario fuera el día en que me interceptó tras la huida de Ethan lo incomodaba. Así que se apresuró a organizar una boda no menos grandiosa que la anterior. Siempre me burlaba de él por ser rencoroso,
pero un aniversario que fuera solo nuestro, libre de la interferencia de otros, era algo que también deseaba. Junto a la gran ventana del suelo al techo, me balanceaba suavemente en el sillón mecedora. Julian se acercó y preguntó, ¿en qué piensas? En por qué te amo tanto, respondí. Julian se arrodilló sobre la suave manta, me besó la frente y respondió a su propia pregunta, porque soy despiadado, calculador y, además, extremadamente guapo. Me reí diciéndole que había aprendido mi descaro. Nunca sabría que, en realidad, fui yo quien se enamoró a primera vista, y yo quien planeó todo con tanto cuidado. Después de haberme acorralado en la empresa aquella vez, continuó intentando interceptarme varias veces más. Ethan estaba decidido a recuperarme, ignorando por completo a Ava, que ya estaba emocionalmente inestable debido a su embarazo. En otra ocasión, cuando vio a Julian empujarme dentro de su coche y besarme con pasión, Ethan se sintió realmente provocado, pero no pudo hacer nada. Regresó a casa totalmente abatido. Los asuntos de su empresa también lo abrumaban, y cada vez que venía tras de mí, su compañía sufría otro golpe. Ethan estaba deprimido y ensimismado. Ava no pudo soportarlo más, discutió con él, y Ethan, ya alterado, la empujó. En medio del forcejeo, Ava cayó al suelo y la sangre comenzó a extenderse por todas partes. Ethan llamó frenéticamente, intentando también calmarla mientras esperaban la cirugía. Con las manos cubiertas de sangre, Ethan de repente se dio cuenta de que lo estaba perdiendo todo. Afortunadamente, tanto la madre como la hija estaban a salvo. Sin embargo, el bebé nació prematuro y naturalmente frágil, requiriendo cuidados meticulosos. A través del vidrio, al mirar al diminuto y frágil bebé, sintió una conexión innegable de sangre. Ethan finalmente se derrumbó y lloró a gritos, dándose cuenta de que había estado equivocado, que cada paso que había dado era un error. Al final, la empresa de Ethan quebró, aunque incluso un camello famélico es más grande que un caballo, si eran frugales, aún podrían sobrevivir. Mucho tiempo después, me encontré con Ethan. Llevaba en brazos a una niña pequeña y frágil, y Ava seguía a su lado. Cuando me vieron, sus expresiones cambiaron, evasivas y torpes. Pasé junto a ellos sin mirarlos. Desde entonces, solo fuimos extraños. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos leer tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.